a través de esta aplicación Zoom, ¿verdad? Toda la gloria y la honra será para nuestro Dios siempre. Y gracias por su apoyo. Vamos adorando, ¿verdad? Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, ¿verdad? De estar aquí en esta aplicación Zoom, llevando más de tu palabra, conocer más de ti, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Que todo lo que se hable aquí sea para que podamos seguir aprendiendo más, Señor, cada día. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor amado. Amén. 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 Bueno, pues Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Vamos a esperar que nuestro maestro comience, así que esperamos gozarnos en la lección número 2. Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a la lección número 2. Amén. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a estar compartiendo ahora la pantalla con la clase del día de hoy, así que todo el que lo tenga ya fantástico, si no lo tiene, pues aquí vamos a estar compartiendo la clase y esperemos que sea de bendición. Amén. Lección número 2, con el título Comunión y Comunidad. Eso se encuentra en Hechos capítulo 2, de los versos 41 al 47. Primera de Corintios 13:13. Génesis 1:3. Mateo 21, 12 al 17. Y Primera de Juan 3:11. Tema trimestral, desafío de la iglesia, siglo XXI. Vámonos. Afirmación fundamental: la comunión y la comunidad distinguen la iglesia cristiana. El versículo para meditar se encuentra en la lectura bíblica, así que vamos a dejarlo por el momento. Vamos a los objetivos. Después de estudiar esta lección, el alumno podrá describir la comunión y la comunidad cristiana, analizar el fin último de la creación, a la práctica de la comunión y la comunidad cristiana. Alabado sea Dios. Lectura bíblica. Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No veo acá. No. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Dios bendiga. Alabado sea Dios, esta lectura bíblica y bendiga a cada uno de los hermanos. Aleluya. Hoy vamos a estar en el bosquejo de la lección hablando sobre comunión y comunidad. Primeramente la comunión y después el fin de la creación. La segunda parte, Jesús, el constructor de comunidad. Bajo ese tema tenemos el templo como signo de deshumanización y la comunidad de amor. Y por último, el resumen y la aplicación práctica de esta lección. Alabado sea Dios. Preguntamos, aleluya. O dejamos que los alumnos comenten en sus propias palabras los términos comunión y comunidad. ¿Quién comienza? Alabado sea Dios. A comentar
en sus propias palabras los términos comunión y comunidad. Amén. ¿Puedo contestar? Amén. Dios les bendiga a todos. Yo entiendo por comunión que es la unión común o la unión entre hermanos y Amén. entre el Señor. Y comunidad es el grupo de personas que se congregan y adoran al Señor. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a leer la introducción a la lección. Alabado sea Dios. La iglesia es una comunidad que se edifica por medio del amor de Dios. Se convierte en comunidad gracias a la comunión de los unos con los otros. La iglesia primitiva dio testimonio de comunión y comunidad al reunirse diariamente para compartir el pan. Esta práctica se extendió a otras comunidades de fe a lo largo de los años venideros. Hoy la iglesia comparte mediante la adoración, la oración, el estudio bíblico, los retiros y otras actividades comunitarias, el amor de Dios. La coinonía marcará e identificará la iglesia de todos los tiempos. Jesús intercedió al Padre por una iglesia que mantuviese su unidad. Alabado sea Dios. Gloria, gloria a Dios. Vamos al vocabulario, alabado sea Dios. Comenzamos con comunión. El concepto comunión surge de la idea básica de compartir o participar mutuamente en algún evento común o acuerdo. El mundo secular griego usaba koinonía para indicar la amistad entre los hombres y el entendimiento sagrado de la unión con los dioses. Alabado sea Dios. Comunidad. Dice, iglesia es el término colectivo que se aplica a la asamblea local o al cuerpo universal de creyentes que profesa lealtad a Jesús. Aunque la palabra es poco frecuente en los evangelios, la iglesia es el fondo y la audiencia que presumen todos los evangelios. Gloria, gloria a Dios. Comenzamos con comunión y comunidad. Primera de Corintios 13:13 y Génesis 1:3. Alabado sea Dios. La comunión es una relación basada en la participación de algo que es común para todos. Es en la comunidad de grupos humanos donde se manifiestan las relaciones de comunión. Siempre que hay relaciones de comunión, hay comunidad. La espiritualidad cristiana ocurre por ser una relación de comunión. El Espíritu de Dios une lo común y relaciona al creyente por medio de la fe, reconociendo a Cristo como Señor y al prójimo como nuestro hermano. Alabado sea Dios. Vive Jesús. Aleluya. El pentecostalismo clásico ha sostenido que la comunión es con Dios y exclusivamente con Él. Sin embargo, no puede haber verdadera comunión con Dios sin comunidad, es decir, sin estar en comunión unos con otros. La iglesia es una comunidad que ha experimentado el perdón de sus pecados, unida a Cristo por los méritos del Salvador. De modo que estar en Cristo es la razón fundamental de ser la iglesia. La comunidad no existe en sí misma, sino solamente por comunión con Cristo. Alabado sea Dios. Una de las verdades fundamentales del cristianismo es la aceptación de un Dios trino. A saber, existe como Trinidad, 3 personas, de modo que Dios es comunidad. Al ser la primera y más importante comunidad, se convierte en modelo para todas las demás. Entendemos aquí que nosotros, alabado sea Dios, como miembros de la iglesia de Jesucristo, somos una comunidad. Y Dios mismo, alabado sea Dios, en su Trinidad fue la primera comunidad. Se convirtió en la primera comunidad y el modelo para cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Vive Jesús. Alabado Dios. Amén. Yo voy a leer. Dios existe en 3 personas diferenciables e individuales en igualdad, unidad e inclusión.
Dios es una comunidad de la misma sustancia y eterna, no fue creada. Las Sagradas Escrituras definen a Dios como un espíritu y como amor, como esencialmente espiritual y amoroso. Esto explica la esencia misma de la Iglesia, una comunidad de seres espirituales cuya norma ética de vida en común es el amor. Todo lo que Dios creó tenía el fin de existir en comunión y comunidad, lo cual significa vivir bajo una verdadera espiritualidad. El concepto comunidad se deriva del vocablo común, por lo cual la comunidad es el conjunto de relaciones interpersonales donde las cosas se tienen en común y son para el bien común. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Eso equivale a formar parte de un conjunto organizado de relaciones afectivas, familiares, productivas, espirituales, entre otros, donde hay relaciones recíprocas que conforman el bien común. El bien común es el derecho fundamental a la vida que se expresa en la comunidad de creyentes que adora al Creador de la vida y se promociona la vida como don divino. Ahora nos preguntamos qué vendría a ser comunión para nosotros en la iglesia. Alabado sea Dios. ¿Qué es comunión para nosotros? María. Bueno, para mí comunión en la iglesia es, bueno, si estamos en un culto, tener la boca cerrada, escuchar, estar pendiente a lo que pasa, estar pendiente a los alrededores, pero en silencio, en comunión con el Padre. Amén, alabado sea Dios. La comunión de los hermanos es la que produce una comunidad. Alabado sea Dios. Nosotros como individuos, como personas, tenemos que entender que la comunión es la que produce una comunidad y es lo que se llama hoy día iglesia. Si no hubiera un grupo de personas que se reúnan, que estén juntas con los mismos intereses, no habría una comunidad cristiana, alabado sea Dios. No habría una iglesia cristiana, alabado sea Dios. Por tanto, es necesario que nosotros entendamos que es necesario, alabado sea Dios, reunirnos. A veces tenemos problemas y no podemos reunirnos, pero es necesario que en las veces que podamos estar juntos, estemos juntos, porque Dios estableció una comunidad de creyentes. No es un grupito, no es una persona sola, no, es una comunidad. Todos los que puedan hacer a llegarse a la iglesia son parte de nuestra iglesia. A veces decimos voy para la iglesia, realmente no vamos a la iglesia, vamos al templo, alabado sea Dios. Yo llego a la iglesia y estoy solo, no hay iglesia, no existe la iglesia de Jesucristo. Otra cosa, es un grupo de gente con los mismos propósitos y con el mismo afán de llegar al Señor, alabado sea Dios. Otra cosa que tenemos que entender es que sobre nosotros, sobre todo lo que nosotros quejamos en la iglesia, tenemos que saber que aparte de nosotros está Dios y que Dios es el principal, es el líder. O sea, nosotros tenemos que estar de acuerdo siempre a Dios. Tenemos que presentarnos en oración frente a Dios. Por eso la comunión es necesaria para nosotros empezar desde abajo. Empezamos con la oración, con las reuniones. Tenemos que orar por los demás, unos con otros. Tenemos que entender primeramente que Dios es el Padre, que es nuestro guía, pero cada uno de nuestros compañeros en la iglesia es nuestro hermano. Y cada uno de la comunidad donde nosotros estamos establecidos son los seres que nosotros tenemos que ayudar. O sea, la comunión tiene que gozarse con la gente que llega a la iglesia. Por eso es necesario, cuando alguien llega a la iglesia, recibirlo con amor, amor del bueno, ese que se profesa, ese que se ve. Hay mucha gente que llega a la iglesia y si no reciben un saludo, se sienten incómodos. Es necesario que nosotros entendamos que la comunión siempre va a existir si nosotros la establecemos, si nosotros la trabajamos. Si no hacemos nada,
alabado sea Dios, decae la comunión. Las comunidades son interesantes, son grupos que tienen los mismos intereses. Por ejemplo, en mi barrio, cuando yo era pequeño, pues los alcaldes o el alcalde le llamaba, en vez de decir el barrio cacao, decía la comunidad del cacao. Y nosotros nos conocíamos todos. Cuando uno bajaba por ahí, todo el mundo sabía, ese de la familia de Gómez y Sisa. Ese es de la familia Flores Cora. Ese es de la familia Rivera. Ese es de tal y fulano es de tal. Ese es de los Cruz. Ese es de los Lebrones. Esos son de la... Bueno, todo el mundo tenía el conocimiento de cada uno de nosotros. Por eso era interesante y era una gran comunidad. Tanto era así que en un momento dado llegó a nuestra comunidad, por no llamarle barrio, un expresidente dominicano. Don Joaquín Balaguer vino a vivir en este barrio, en esta comunidad del cacao. Y fue a vivir cerca de mi tía Matilde Soto. Por tanto, yo tuve la oportunidad de acercarme a él y escucharlo, porque ese es uno de los grandes personajes que ha venido a vivir en este barrio del cacao, en esta comunidad del cacao. Por tanto, es necesario mantener las comunidades, tanto las espirituales, que son las de Dios, como las materiales. Hay que tener la amistad con todo el mundo. Hay que saber, entender y aceptar a todos los seres humanos cerca de nosotros. Y en las comunidades es necesario mantenerse para poder llevar a cabo la obra del Señor. Alabado sea Dios. Esto no es de uno solo, esto es de todos nosotros, de cada uno de nosotros unidos a los demás. Alabado sea Dios. La parte B habla del fin de la creación. Alguien que lea ahí esos par de párrafos. ¿Quién lee? ¿Quién está disponible? Yo leo. Belma Lo lee. leo. Amén. Ok. ¿Quién lee, Mercy? Bueno, pues dale, Mercy. Tú, Elma. Yo, ok. Dice, el orden de la creación nos muestra una perfecta relación de armonía, unidad y propósito. Todas las piezas creadas encajan perfectamente entre sí. Dios creó de la nada y estableció orden dentro del desorden existente. Las tres personas de la Trinidad participaron en la obra creadora. El propósito de las primeras cosas creadas fue ampliar la comunidad de los vivientes más allá de su propia existencia. La comunidad viene a ser el conjunto de relaciones. Dios crea todo para relacionarse con su creación más allá de cualquier relación. Se trata de una relación de amor. Amén. Gracias. Dios nos creó a nosotros y creó todas las cosas. Creó de la nada este universo, alabado sea Dios. Y lo importante de esto es para qué nos creó. Dios no nos creó para nosotros vivir bien y estar por ahí haciendo lo que nosotros quejamos. Dios reveló en la creación su esencia misma de amor y comunidad. Dios se hace vulnerable al objeto de su amor. Por esta razón envió a su Hijo sobre la tierra para reconciliar al mundo consigo mismo. Dios se niega a existir sin ser el eterno Emmanuel, el Dios con nosotros. Una de las cosas importantes fue que cuando el hombre, nosotros nos quejamos porque Adán y Eva cometieron pecados y en esa estamos desde ese tiempo. Pero la realidad es que si esos dos personajes no hubiesen cometido pecado, lo más probable es que ninguno de nosotros estuviera por aquí. Alabado sea Dios. Hay que entender esto. Dios quería extender la raza humana, quería extender su creación y permitió estas cosas. Alabado sea Dios. ¿Cómo se hizo? Pues el ser humano creó, el ser humano pecó y Dios le permitió que se extendiera la creación de él. Alabado sea Dios. Lo interesante de esto es
¿Cuál era el propósito, el fin de esta creación? Alabado sea Dios. ¿Quién lee ahí el próximo párrafo? Bernardo quiere leer. Amén. Adelante. Dios reveló en la creación su esencia misma de amor y comunidad. Dios se hace vulnerable al objeto de su amor. Por esta razón envió a su Hijo sobre la tierra para reconciliar al mundo consigo mismo. Dios se niega a existir sin ser el eterno Emmanuel, el Dios con nosotros. El plan de la creación cambió las tinieblas por luz, el caos por el orden, el vacío por la vida. Esto fue el proyecto de la vida, haciendo que la tierra fuese donde existió una comunidad hecha a la imagen de Dios. La creación de la vida fue la esencia del plan cósmico universal de Dios. Sin embargo, esa vida no fue una existencia aislada de la creación, sino una en comunión con Dios. Amén. Alabado sea Dios. Tenemos que entender que Dios está sobre todas las cosas. Tenemos que entender que sin Dios no somos nada y que todo lo que podamos hacer aquí es porque Dios nos lo permite hacer. Pero nuestra responsabilidad, alabado sea Dios, porque tenemos que entender que nosotros tenemos unas responsabilidades y obligaciones. A veces decimos que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, pero sí nosotros tenemos que cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida, alabado sea Dios. Nosotros tenemos responsabilidades para con Dios. Dios nos ha permitido una vida cerca de Él, alabado sea Dios, con un plan perfecto, alabado sea Dios. Por tanto, es necesario que nosotros cumplamos con nuestra parte de poder seguir adelante con esta extensión del reino de Dios, alabado sea Dios. En la creación, Dios revela cómo ha de reunir todas las cosas creadas en perfecta armonía, todo lo creado en comunión y sujeción al Creador. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Es persona, distinta de las demás cosas creadas, por lo cual tiene personalidad, siendo capaz de pensar y decidir. Es espiritual como su hacedor, alabado sea Dios. Nosotros somos espirituales, pero estamos viviendo en un mundo material, alabado sea Dios. Y es necesario que nosotros entendamos algunas de las cosas que nos suceden. En este año que está transcurriendo, el año 20, han sucedido muchas cosas. Primeramente, al final del año 19, del 2019, comenzaron los terremotos allá en el suroeste de Puerto Rico, alabado sea Dios. Muchos profetas nos dijeron que nos preparáramos. Nosotros teníamos que prepararnos con comida y con muchas otras cosas, alabado sea Dios. Pero nosotros todos estábamos pensando en un tsunami, alabado sea Dios. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo de los terremotos, lejos de nosotros en la China estaba la pandemia del COVID-19, que nosotros prácticamente no teníamos ningún conocimiento sobre eso. Cuando viene la pandemia del COVID-19, nosotros dejamos de reunirnos, de estar en comunión, de estar en comunidad como estábamos acostumbrados. Y hemos salido de esa comunión y de esa comunidad, alabado sea Dios. La preparación que estábamos teniendo era para tsunami, pero no estábamos preparados para estar en cuarentena, alabado sea Dios. Y yo entiendo que Dios permite estas cosas porque estábamos sufriendo de mucho materialismo en este momento, alabado sea Dios. Y nosotros hemos entrado en cuarentena para que podamos entender la parte espiritual, que es la que a Dios le preocupa en este momento de nosotros, de nuestra iglesia, alabado sea Dios, de su iglesia, alabado sea Dios. Es por tanto que en esta cuarentena era necesario para todos nosotros estar más cerca de Dios, buscar más de Dios, arreglar la parte espiritual de Dios, porque la material, Dios nos ha prometido que siempre la va a cubrir. Pero la espiritual hay que ganársela, tenemos que buscarla y es de rodillas, alabado sea Dios.
La parte material también tenemos que buscarla. Y es correcto, alabado sea Dios, porque nosotros tenemos una vida y nosotros estamos aquí para ser creadores con Dios, extendiendo el plan universal a las nuevas generaciones. Si nosotros le fallamos a Dios, el mundo está en una situación difícil, alabado sea Dios. El éxito del plan divino obedeció a su armonía, a la unidad y perfección en total dependencia de Dios. El ser humano fue el ser creado más elevado de la creación, siendo creado a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano se convirtió en un socio de Dios en la empresa de la creación. Repito, el ser humano se convirtió en un socio de Dios en la empresa de la creación, es decir, un co-creador. El ser humano vino a existir en un mundo de relaciones. Más que crear de la nada, el ser humano crea a partir de lo ya creado. Viene a construir relaciones que fuesen más productivas. A nosotros nos toca esa parte. Nosotros tenemos que tratar de predicar este evangelio y traer a las vidas al conocimiento del Señor. Alabado sea Dios. Nosotros nos toca trabajar, alabado sea Dios. Es la parte nuestra. Todavía no le toca a los ángeles venir a predicar. Eso es en el tiempo, cuando termine el tiempo de los gentiles, entonces vendrán los ángeles a predicarle a los judíos, alabado sea Dios. Pero mientras tanto nos toca a nosotros terminar con la obra que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, alabado sea Dios. Además se delegó la función de administrar lo creado. Dios nos puso como administradores. ¿Qué estamos haciendo? Sus facultades especiales le permitirían mantener la armonía, la unidad y el propósito de lo creado. Esta función le permitiría mantener ese complejo conjunto de relaciones llamado creación en interdependencia con su creador. Dios nos creó, Dios no nos ha dejado solos, Dios sigue bregando, pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. A veces pensamos que Dios necesita de nosotros. Mire, nosotros somos los que necesitamos de Dios, alabado sea Dios. Por tanto, es necesario mantener todas las cosas que Dios nos ha dejado o nos ha puesto en las manos para que nosotros las hagamos. Nosotros tenemos muchas excusas, pero yo siempre he dicho, las excusas no complacen a Dios, nos complacen a nosotros mismos, complacen al que las da, alabado sea Dios. El ser humano llegó a la plena armonía cuando comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Abraham cometió su pecado, pero esto le vino y empezó a multiplicarse. Aunque se perdió la imagen divina a causa del pecado, la restauración de esa relación por medio de Cristo puede volver a relacionarse con Dios y con su hermano, alabado sea Dios. Cuando el plan de Dios ve que se cometió el pecado y que se destruyó la relación divina, entonces empieza y viene el plan donde su Hijo Jesucristo va a venir al mundo para volver a relacionarnos con Dios, alabado sea Dios, para hacerse cargo, para cargar el pecado nuestro, para librarnos del pecado y poder relacionarnos nuevamente con Dios, alabado sea Dios. El ser humano vive de su trabajo, pero participa junto a otros del proyecto de producir, multiplicarse y administrar la creación divina en dependencia de Dios. Adán necesitó de otros seres humanos para realizar el plan divino y desarrollar su potencial creativo. Es necesario entender que el ser humano, alabado sea Dios, vive de su trabajo, pero necesita a otros que también participen juntos para poder seguir con el proyecto de producir, multiplicar y administrar la creación divina en dependencia de Dios, con la dirección del Señor. Por eso siempre tenemos que estar pegados de Dios, porque es el que sabe todas las cosas y el que nos dirige. A veces pedimos a Dios y no aparece nada. Seguimos pidiendo a Dios y no sucede nada. Pero sabemos que Dios está trabajando con cada una de nuestras necesidades y peticiones, alabado sea Dios. Es necesario entender que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque no nos conviene, porque Dios conoce todas las cosas. Pregunta, y concluimos con esa primera parte. Alguien que argumente sobre el fin último de la creación. Alabado sea Dios. Voluntario o voluntaria.
No se preocupen, pueden argumentar, es cuestión de argumentar. Voy a comentar algo. Ajá, adelante. Dice la conclusión parte 1, permita que los alumnos argumenten sobre el fin último de la creación. El propósito en sí, ¿verdad? Lo que quiere decir esta pregunta de la creación es para que los hombres y mujeres, la raza humana, estuvieran juntas, unidos al Creador para adorarle y para servirle. Yo creo que ese fue más bien el fin último de la misma creación de Dios. No sé lo que quieran comentar los demás alumnos. Amén. ¿Alguien más? Gloria a Dios, alabado sea Dios. Vive Jesús. ¿Alguien que comente? Lo que pasa es que esa pregunta pues puede confundirla mucho y pensar que estamos hablando del final de los tiempos, alabado sea Dios. Pero el fin último es de la creación. Cómo Dios quería que funcionara el hombre y cómo quería que se expandiera, que se extendiera la creación. Sí, cuando habla sobre el fin último es el propósito. Amén. Eso es así, alabado sea Dios. Vamos adelante, alabado sea Dios. Parte 2, Jesús, el constructor de comunidad. Alabado sea Mateo 21, 12, 17 y 1 Juan 13, 11. ¿Qué representa el templo en la comunidad? Humaniza, deshumaniza. O deshumaniza. Cuando estamos hablando del templo, en este momento estamos hablando del templo en la época de Jesús, alabado sea Dios, en los tiempos de Jesús, alabado sea Dios. Tenemos vocabularios, dos palabras en vocabulario. Ágape, esta palabra se deriva del verbo agapo y es el término bíblico más significativo para amor. Deshumanizar, quitar el carácter humano o sentimental a una persona o cosa. La vida en las grandes ciudades deshumaniza las relaciones sociales. Alabado sea Dios. En la parte 2, el templo como signo de deshumanización. Amén. Los cargos de sedición contra los romanos y de conspiración contra la institución judía más sagrada y lucrativa, el templo, fueron usados para condenar a la crucifixión a Jesús de Nazaret. La alta jerarquía política religiosa judía compuesta por saduceos llegaron a ese veredicto. Caifás informó al Sanedrín de los cargos levantados por los saduceos contra Jesús. Dejaron claro que su gran pecado fue amenazar los intereses del templo. En los tiempos de Jesús, los saduceos tenían el control del aparato gubernamental con sede en el templo de Jerusalén. Por otro lado, no creían en la resurrección de los muertos, así que rechazaron el mensaje de la resurrección de Jesús al hablar de destruir el templo y edificarlo en 3 días, según Hechos 23, 6 al 8. A las palabras de Jesús se les dio un sentido revolucionario, intentando subvertir el orden existente. Destruir el templo implicaba desestabilizar el status quo de la clase sacerdotal. Los profetas y Jesús habían identificado el templo como un lugar que retenía la maldad, un generador de muerte. La resurrección es lo opuesto. La resurrección de Jesús es el hecho central de la historia de la salvación, sin la cual a la fe cristiana
le faltaría sentido. Amén. En ese tiempo vemos que los saduceos, en el tiempo de Jesús, vemos que los saduceos tenían control del aparato gubernamental con sede en el templo de Jerusalén. O sea, los romanos estaban utilizando el templo. Y los saduceos, que eran los que no creían en Jesús, no creían en la resurrección, pues cogieron esto para implicarlo y para tratar de matar a Jesús, de sacarlo del ambiente de Jerusalén, alabado sea Dios. Los saduceos, junto a los gobernantes políticos, sacerdotes y toda esa gama de gente que dominaban, controlaron el templo. Nosotros sabemos que el primer templo lo hizo Salomón, porque a David no se le permitió construir el templo. Mucha gente piensa que a David no se le permitió construir el templo porque pensaban que David había matado a mucha gente, tenía las manos llenas de sangre, alabado sea Dios. Esa puede ser una razón. Pero Dios sabía que David podía cometer después el error, si él construía el templo, de tratar de controlar la gente que fueran a entrar al templo y tratar de controlar todas las acciones del templo. Pero ¿qué pasa? Salomón lo construyó, pero y se lo entregó a Dios, pero Dios le dijo que tenía que observar todas las directrices de Dios. O sea, Salomón lo construyó y se lo entregó a Dios y Dios lo aceptó. Pero Salomón tenía que seguir todas las directrices de Dios, tenía que pensar en Dios primero. Los que siguieron a Salomón, como se me fue ese nombre, Sorabel, pues cambiaron la idea y el templo se convirtió en un sitio de venta, de política, de todo. El templo se dañó. Ahí es cuando habla el tema anterior sobre deshumanización del templo. El templo perdió la razón de ser. El templo dejó de ser propiedad de Dios, se convirtió en propiedad del Estado, donde se hacían grandes cosas para traer dinero. Era cuestión de ventas, alabado sea Dios. Por eso en un momento dado Jesús tuvo que actuar en el templo y botar a todo el mundo y romper medio mundo y sacar a los campistas y a todo el mundo del templo, alabado sea Dios. En otras palabras, sin resurrección no hay reino de Dios, porque el reino de Dios es un estado de transformación al que solo se accede estando transformado, resucitado. Los creyentes se alimentan de la resurrección. Creer en el resucitado significa abrazar el compromiso por el cambio, la transformación de la historia. En los tiempos de David, Natán frenó los intentos del monarca de construirle templo a Dios. Esto evitó que el rey tomara el control de quienes podían ministrar en el templo. Salomón construyó el templo que David quería para Dios. Implicó reemplazar el tabernáculo por una obra lujosa y gran riqueza. Se invirtió mucho dinero. Se hizo uso abusivo de jornadas muy intensas de trabajo. Legitimó un largo proceso de opresión sobre la nación. El templo fue construido en propiedad real con sacerdotes que eran funcionarios de la corona, quienes legitimaban las ideas expansionistas de Salomón. Salomón le dedicó el templo a Dios, lo cual Dios aceptó, advirtiéndole que debía seguir sus mandamientos. En reinados que sucedieron a Salomón se instituyeron en el templo fiestas, ceremonias religiosas por nuevas clases sacerdotales. El segundo templo fue construido por Zorobabel mediante el edicto de Ciro. Como dije antes, la función del templo fue cambiada, alabado sea Dios, de un templo de reuniones, de comunión, de comunidad, alabado sea Dios, bajo el mandato de Dios se convirtió en un templo para fines comerciales, para fines políticos, para fines de fiesta. Ahí estaba todo el mundo en fiesta, como querían los saduceos, alabado sea Dios. Y por eso fue que simplemente
simplemente le pusieron casos a Jesús para salir de él, alabado sea Dios. Lo condenaron, lo llevaron al Sanedrín, lo acusaron porque él, pues, como hablaba de resurrección, como hablaba de eliminar el templo y construirlo en 3 días, y los saduceos no querían eso, pues fue por eso que lo condenaron para salir de él, alabado sea Dios. Acabamos de llegar. ¿Quieres? ¿Vale? No se oye, Steven. Y aparte de la comunidad de amor. Cuando se habla de espiritualidad cristiana hay que hablar de grupos reunidos. Se trata de espiritualidad de relaciones y por lo tanto de comunidad. La vida en comunidad es la esencia del reino de Dios. Es posible entender la iglesia como una comunidad que participa y se reorganiza en función del reino de Dios. La espiritualidad cristiana implica una nueva manera de relacionarnos en amor. Para Jesús es lo que la distingue de cualquier otra comunidad humana. Esta cualidad se puede extender a toda la comunidad, alabado sea Dios. Entendemos aquí como la comunidad de amor, pues viene a ser exactamente espiritual, es lo que debe ser la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Somos los grupos que conforman la iglesia y que tienen que estar relacionados mutuamente, una relación consona con la amistad, una relación de amor, alabado sea Dios. Los hermanos deben congregarse a menudo, deben buscar el buen entender unos con otros. Cuando hay problemas o situaciones que hay alguien que se molesta con alguna situación, la realidad es que debe ser discutido hermano con hermano en amor y en respeto, alabado sea Dios. Eso es lo que quiere el Señor. La parte espiritual cristiana de nosotros debe salir a flote. Debemos relacionarnos en amor para con cada uno de nuestros hermanos. Cada uno de nuestros hermanos son dignos de recibir un buen trato de cada uno de nosotros, alabado sea Dios. No podemos tratar a los hermanos de una forma diferente. Todos somos iguales para Dios, alabado sea Dios. Por tanto, es necesario que sigamos adelante y en comunión. Si hay algunas diferencias, las podemos zanjar en una plática, en una reunión, alabado sea Dios. Y si necesitamos ayuda, para eso están los líderes de la iglesia, alabado sea Dios, para que nos ayuden. Por medio de la fe, los creyentes se incorporan en la comunión de los santos, de modo que la iglesia encuentra su esencia en el ser de Cristo, que a su vez es uno con el Padre. La comunión de los santificados en Cristo es la comunión o compañerismo de quienes cuidan su propio progreso ejerciendo su ministerio sacerdotal los unos para con los otros. Es necesario que pensemos siempre en los demás, no sigamos pensando en nosotros mismos. Nosotros tenemos situaciones, pero tenemos siempre que pensar en los demás, en los miembros de nuestras congregaciones. Es necesario que sepamos, alabado sea Dios, cuáles son sus situaciones, las difíciles, las no difíciles, para poder acompañarlos, para poder orar por ellos, para poder acompañarlos en sus situaciones, para estar presentes en cada momento, alabado sea Dios, como necesariamente es menester para cada uno de nosotros. La iglesia es más que una institución jerárquica, es una comunidad de santos. No ha existido otra marca más característica de lo que en esencia es la iglesia que el ágape. Es la marca del auténtico cristianismo, de acuerdo con el apóstol Juan 13:35. Somos uno en Cristo, alabado sea Dios. Es necesario que entendamos esto. Y la reunión y la comunidad es necesario que la mantengamos en la casa del Señor, alabado sea Dios. Esta pandemia no puede quitarnos, alabado sea Dios. Es necesario que sigamos adelante
y es necesario que volvamos a reunirnos. Como decía la hermana, alabado sea Dios, Elizabeth, es necesario que nos veamos frente a frente y cara a cara para seguir adelante. Amén. Quería añadir que aquí, como dice la lección, a lo mejor a los que no vemos nuestros hermanos como algo importante, aquí dice que el amor llegó a nosotros como una gracia, y dice también que recibimos a nuestro hermano como un regalo y se experimenta una gracia especial de la gracia divina. O sea, todos los hermanos que nosotros tenemos son especiales y son importantes para nosotros, son un regalo que Dios nos dio, son la persona que va a estar contigo en los momentos buenos, en los no tan buenos, así que aprendamos a tratarlos bien, aprendamos a amarles, a darle la atención, el cariño que ellos necesitan, porque en un momento dado ellos van a ser como nosotros, yo que soy que estaba mucho en la guerra, pues nosotros confiamos en ellos, que son como hermanos para nosotros. En el momento de la dificultad, ellos son los que nos pueden sacar del hoyo, y en el momento que ellos estén en el hoyo, nosotros somos los que podemos sacar la cara por ellos. Así que nunca subestima a sus hermanos, por más pequeños que sea. La comunión en el Señor, la comunidad en el templo es importante, porque nosotros vamos creando lazos importantes entre los hermanos, los cuales siempre van a estar pendientes los unos por los otros en los momentos de la vida importantes de nosotros. Aleluya. Santo. Alabado sea Dios. ¿Hay algún slide más? ¿Queda algún otro? 7. 7 quedan. Ok, está bien. Hay un corito, Frankie, que lo cantamos al final. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Ok, ahorita. Siga, maestro. Amén. Entonces vamos a una pregunta. Ajá, ¿cómo puede describir la iglesia local como que ofrece comunión? ¿Cómo ofrece comunión y comunidad? Alabado sea Dios. Explica en tus propias palabras. ¿Cómo usted ve la iglesia en comunión y comunidad? ¿Cómo se ve esa relación? Bueno, yo como pastor y después algún otro hermano lo puede decir. Sabemos que no todo es perfecto como una familia, porque quisiéramos que nuestras familias estuvieran todos en comunión o en común acuerdo y vivieran una comunidad perfecta en amor, en ágape dentro de sus hogares. La iglesia, ¿verdad? Por lo general, estamos en comunión, siempre hay unas cositas que podrían distraernos y sacarnos de comunión, pero le tenemos que pedir al Señor que nos ayude, como ahora mismo esta situación de la pandemia, que aquí se ha sacado a muchos de la comunión, que ha creado ansiedad, desasosiego, inestabilidad. Pues el ejercicio mejor es llamarnos, ¿verdad? Ya que quizás no nos podemos visitar, o un texto, y eso es comunión también, que aunque no estamos en comunidad todo el tiempo o congregados como iglesia en el templo, que siempre exista esa relación de amor, de buscarnos, de llamarnos, de procurarnos, de buscar el anciano, el niño, el joven. Quizás en este tiempo que estamos viviendo, en este siglo XXI, este gran desafío, podría afectar un poco la comunión y la comunidad de la iglesia, pero está en cada uno de nosotros pedirle al Señor que nos ayude para que ella no se lastime y que podamos seguir adelante y perdonarnos nuestras diferencias y sobre todo servirle al Señor, porque Él es el que viene a buscar a su pueblo. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más que puede opinar sobre la comunión y comunidad de nuestra iglesia, de nuestra congregación? Tienen con todos los extraños.
Están muy tímidos hoy los alumnos, no quieren comentar. Demasiado. No, porque tienen miedo. Yo diría que si ellos si extrañan la comunión y estar en comunidad nuevamente, o si están bien en las casas, si se sienten bien así, que tal vez cómo ha sido ese cambio, esa dinámica de estar tanto tiempo compartiendo con nuestros hermanos y cómo estamos ahora, que estamos más aislados, estamos más individual que colectivo. Es una buena pregunta también para ver si tal vez los ayuda a contestar esa pregunta. Amén. Nosotros entendemos que pues con nuestra pastora visitando, llamando, buscando ayuda para todos los hermanos, alabado sea Dios, pues vemos que esa comunión debe seguir, alabado sea Dios, porque ha sido mantenida por la líder de nuestra congregación, alabado sea Dios, independientemente de que muchos pues han sentido el aislamiento, se han sentido solos, y este es un pueblo de costumbre. Esta es la realidad. Nosotros estábamos acostumbrados a estar en el templo. Cuando nos ponen afuera, nosotros nos acostumbramos a estar en las casas, metidos todos los días en la casa, prácticamente haciendo casi nada. Pero yo entiendo que si Dios ha permitido que estemos en nuestra casa, es para aumentar esa parte espiritual nuestra, porque realmente la parte material nos estaba controlando y es necesario que nosotros volvamos a las raíces. Nosotros tenemos la experiencia de otras generaciones anteriores que fueron creyentes y fueron cristianos. Nosotros estamos ya con conocimiento. Es como sucede cuando Jesús dice que va a ser más benévolo con Sodoma y Gomorra que con nosotros, porque nosotros conocíamos la palabra y ellos no. Y nosotros conocemos muchas cosas que ellos no conocieron. Por eso va a ser más suave el castigo para ellos que para nosotros. Nosotros tenemos que entender, alabado sea Dios, que nos toca a nosotros seguir los ejemplos, alabado sea Dios, y los mandamientos y las preocupaciones de Dios para con nuestras vidas, alabado sea Dios. Es necesario que volvamos poco a poco, no tiene que ser de hoy para mañana, pero que volvamos otra vez a nuestra comunión y a nuestra comunidad, alabado sea Dios. Como dije antes, la comunidad es necesaria, la comunión es necesaria. El tiempo se acerca, estamos ya cerca de esto se está acabando, no nos van a dar mucho tiempo y Dios está pues tratando de que nuestras comunidades, que nosotros los creyentes busquemos más la parte espiritual que la material, porque nosotros realmente estamos agarrados de lo material y el enemigo se aprovecha de estas cosas, alabado sea Dios. Es necesario que busquemos más la parte espiritual para llegarnos a Dios. Concluimos con el resumen y la aplicación práctica. Leemos: la verdadera comunión generada por el amor ágape afirma el proceso de perfeccionamiento integral del todo el espíritu, alma y cuerpo del ser humano, la santificación y la humanización Esto requiere la actividad de Dios en Cristo. Nuestra humanidad revela la condición de pecadores. El proceso de humanización nos recuerda que nos han sido dadas armas para combatir el pecado y que somos creyentes, no por naturaleza, sino por medio de la fe. Alabado sea Dios. Dios está pendiente de nosotros. Alabado sea Dios. Y nosotros tenemos que estar pendientes a la obra del Señor. ¿Qué estamos haciendo para ayudar en la expansión de la obra del Señor? Esa es la pregunta y cada uno de nosotros tiene la respuesta. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro maestro. Después le doy la parte a Mercy. Quisiera comentar algo. La gloria es para Dios. Dios bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que se han conectado. Estoy bien contenta, la verdad. Estoy chequeando los participantes y me gozo. Siempre yo estoy pendiente a las noticias, como ustedes saben, ¿verdad? Si no hubiese sido maestra de ciencia, hubiese sido quizás reportera, no sé de qué canal,
el canal de Providencia. Pero un canal local. Pero estoy pendiente también muchas veces a las declaraciones que hacen los artistas. ¿Recuerdan la declaración que hizo Ricky Martin, que yo se las traje? Y después salió en la prensa de que él dijo que la Virgen María lo que hizo fue prestar su vientre para que Jesús viniera a la tierra. Y fue bien debatible luego, hasta la Iglesia Católica lo reprendió. Pues en esta semana había algo bien interesante de la Burbu, Angeli, ¿verdad? Ella creo que salió por Facebook, ¿cuánto la vieron? Ella dice, y estaba bien seria, aunque yo creo que ella tiene un poco de conocimiento de la palabra, porque estuvo un tiempo perseverando. Ella dice que todos estos días ella ha analizado, ha pensado, ha reflexionado y dijo, es bueno guardar alimentos, es bueno prepararnos para lo que viene, pero lo más importante es prepararnos espiritualmente con Papito Dios. ¿Qué usted cree de esas declaraciones? Muy bien dicho. ¿Ah? Muy bien dicho. Muy bien. Exacto, porque ella sabe y se le veía la mirada bien lejos. Y ella ha entrado en un tiempo de comunión, quizás aparente, en donde le ha hecho reflexionar sobre lo pasajero de la vida y ella ha mirado quizás todo lo que está ocurriendo a nivel mundial y ha hecho una reflexión. Ahora, de hacer la reflexión a traerlo práctico, eso es lo más importante, que hay que orar por ella. Pero es bien importante mantenernos en comunión, aún sea en los hogares, porque ahora mismo vemos el comportamiento del virus, como hoy dijeron que en un centro de ancianos, creo que ya hay 5, ¿verdad?, contagiados, que una niña en Caguas de 13 años también muere, y así algunos brotes en diferentes partes de la isla, comparado con los brotes que están ocurriendo en diferentes estados de Estados Unidos. Nos tenemos que cuidar, o sea, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir en comunión con el Señor, pero pendiente a todo lo que está sucediendo, no coger miedo, y estar con nuestras mascarillas, hacer todos los protocolos pertinentes, y si no nos atrevemos llegar dentro del templo, pues entonces llegar al templo en nuestros carros. Felicitamos a los hermanos que han ido a los cultos dentro de los carros, ¿verdad? Y han estado allí en comunión con la iglesia para adorar al Señor. No es tiempo de estar juzgando el que entra y el que no entra al templo. Lo importante es estar en comunión y que el Señor nos dé la paz. Ahora mismo Puerto Rico está atravesando un momento bien fuerte políticamente hablando. Hay unas profecías que se habían dicho sobre el sistema judicial, sobre fiscalía en el 2016 y no sabemos lo que ha de pasar. Por tanto, la iglesia tiene que estar en comunión. Y a pesar de que estemos en nuestras casas, también tenemos que estar en comunidad. Preocuparnos los unos por los otros, llamarnos, y que conseguimos alguna bendición, tratar de repartirla. Hay una hermana que nos está visitando nueva, ella cada vez que consigue alimentos, vegetales, frutos, Daría es testigo, ella coge en unos paquetitos, unas bolsitas y va por la comunidad y sigue entregando, ¿verdad? Y eso es preocuparse de su prójimo. Eso es el evangelismo práctico. Y eso es comunión con Dios, que es vertical, y comunión con nuestros hermanos, que es horizontal. Amén. Nuestro hermano Alexander nos lleva en oración presentando a la familia de Débora, la familia de Jason, el hermanito de Yesenia, y también la yerna de nuestra hermana Violeta, que la operaron, pidió oración bien importante. Nuestro hermano Bernardo ora por la policía de Puerto Rico, por el gobierno. Nuestra hermana Marlene por el sistema de salud, por todos los que tienen coronavirus, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Amén. Y nuestro hermano Frankie ora por la comunión y la comunidad de la iglesia del Señor. Dios les bendiga en esta hora y oramos. Amén. Amantísimo Dios Padre. Gracias, Dios amado.
Eres tú, En esta Señor, hora, mi Señor Dios Dios del cielo, te glorioso. damos gracias, Jehová. Gracias. Permite, Señor Dios mío, llegar ante tu presencia, Dios Gloria a santo. Dios. Padre, Gloria a Dios. presentándote, Jehová, a cada uno de mis compañeros policías, Señor Dios. Sí, Yo te maestro. pido, Padre amado, Jehová, Señor, Aleluya. Padre, para que puedan tomar decisiones sabias, Señor Dios. Bendito y adorado sea tu nombre. Te pido, Padre amado, Hermanito de Jesse, con tu mano poderosa, Dios del cielo. Señor Dios. Manifiéstate con poder, Dios amado. Como servidores Manifiéstate, Señor. Mira a los ancianos de nuestra congregación. Y los presentamos, nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Juana, Dios mío, hermana Santa, nuestro hermano Raúl, Padre mío, ellos que están en sus hogares todavía. Señor, cúbrelos, mi Dios, a todos te los presentamos, todos los que están enfermos, en nuestra isla, Señor, los hospitales, los médicos, las enfermeras. Toma el control, Señor, la familia de Jason allá en los Estados Unidos, Señor. Hermano Frank y su familia, cada uno de los hermanos que han estado presentes en esta clase. Gracias por Messi Alexander. Que haya en tu paz. mano estamos, Señor. Te lo pedimos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Messi, ¿quiere decir algo más? No, le quiero dar las gracias, ¿verdad? Por su apoyo y que se le cuidan mucho, los aman, el amor del Señor, y que Dios le continúe bendiciendo. Y gracias a Alfredo Soto por la clase de hoy. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén.